Bien, entonces, vamos a continuar con esto de los linfocitos T. Recién estuvimos viendo, como les decía, la estructura del linfocito T, es decir, más bien, bueno, qué receptores tiene cada linfocito T, qué pasa cuando ese linfocito T se activa, qué reconoce, pero hemos visto como muy en general. Lo que vamos a empezar a ver ahora es bien la activación de un helper, bien la activación de un citotóxico, y qué pasa cuando se activan y cómo es la relación entre ellos. Que eso es lo que han visto ustedes en el video que les mandé hoy, apenas empezamos la clase. Justamente la activación de los linfocitos T. Entonces, vamos a empezar viendo esto, que en realidad es lo que yo ya les expliqué un poquito recién, que pasaba cuando un linfocito se activaba. Primero, chicos, recuerden que en la inmunidad adaptativa, tanto con los linfocitos B como con los linfocitos T, cuando o sea, hacen tres etapas. Reconocen el antígeno, se activan, proliferan y se diferencian, y me eliminan el antígeno. Tanto el linfocito B como el linfocito T va a ser esas tres etapas. Reconoce el antígeno, prolifera, se diferencia, eliminan el antígeno. Entonces, acá lo que estamos viendo es, este linfocito T, por ejemplo, ha reconocido en una célula presentadora un antígeno determinado, unido a un complejo de histocompatibilidad 1, fíjense que acá está el receptor del linfocito T, es decir, este es el TCR, acá están las moléculas coestimuladoras, acá está el receptor de moléculas coestimuladoras. ¿Y qué ha pasado? Lo reconoció, primera etapa. Segunda etapa, van a proliferar y a diferenciarse. ¿Qué hacía? Que es un poco lo que estuvimos repasando recién cuando vimos en el Paint. Una vez que se active, el linfocito T, sea helper o sea citotóxico, va a exponer en su membrana el receptor de interleucina 2, él va a producir interleucina 2 que va a ejercer el efecto sobre el mismo receptor. Entonces, esto es lo que yo les había dibujado en el Paint como con violetita. Es decir, se activó el linfocito T, sea helper o sea citotóxico. Expone el receptor de interleucina 2, sintetiza interleucina 2 y esa interleucina 2 ejerce efecto en el mismo linfocito T. ¿Qué hace en el linfocito T? Que prolifere, que se empiece a multiplicar, pero además que se diferencie en una célula activa, un linfocito T activo y un linfocito T memoria. En un helper o en un citotóxico pasa exactamente lo mismo cuando se activa. Produce interleucina 2, que ejerce efecto en el mismo linfocito T y se diferencian en célula activa, célula memoria. Si esto fuera un citotóxico activo, citotóxico memoria. Si esto fuera un helper, helper activo, helper memoria. Se repite para los dos linfocitos T. Ahora, vamos a empezar primero hablando del linfocito T citotóxico. ¿Cómo lo activo al citotóxico? Bueno, yo al citotóxico lo puedo activar de dos maneras. Una de las maneras es con ayuda de un helper, puntualmente del helper 1, y la otra es sin ayuda de un helper. Acuérdense que yo recién les dibujé, o les dije, mejor dicho, que el helper 1 podía activarme al linfocito T citotóxico. Entonces, el linfocito T citotóxico se puede activar él solito, sin ayuda de un helper, o con ayuda de un linfocito T helper. Esto que tienen acá es la activación sin ayuda del helper, sin que el helper lo ayude a activarse. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, acuérdense que el linfocito T citotóxico, yo les dije que reconocía el antígeno unido al complejo de histocompatibilidad 1.
Y ese complejo de histocompatibilidad 1 está en todas las células nucleadas. Todas. Una célula del hígado, una célula del intestino o una célula presentadora, porque la célula presentadora, al tener núcleo, también tiene complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, miren, acá tengo el linfocito T citotóxico. Acá tengo la célula presentadora, que ¿qué va a pasar? Va a exponer su complejo de histocompatibilidad 1, que ahí lo tienen pintado de amarillo, con el determinante antigénico, que ahí tienen la bolita roja, y va a exponer moléculas coestimuladoras, que es ese cuadrito verde que tienen ahí. Es lo mismo que les dibujé yo, mucho más rústico en el Paint. Ahora, mi linfocito T va a tener el TCR, que es este, y el receptor de moléculas coestimuladoras, que es este. Este vendría a ser el receptor rojito que yo les dibujé, y este el receptor amarillito que yo les dibujé. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi TCR va a reconocer el complejo de histocompatibilidad 1 con el antígeno, y por otro lado, el receptor de moléculas coestimuladoras va a reconocer a las moléculas coestimuladoras. ¿Qué va a pasar? Se va a activar mi linfocito T citotóxico. ¿Y qué va a hacer cuando se active? Bueno, va a exponer el receptor de interleucina 2, va a sintetizar interleucina 2, que va a ejercer efecto sobre el mismo. Estos linfocitos T van a empezar a proliferar, a multiplicarse, y se van a diferenciar el linfocito T citotóxico memoria y linfocito T citotóxico activo. El memoria queda. ¿Cuánto? Y depende, chicos. Hay células de memoria que quedan, pasa lo mismo con los B, que quedan toda la vida. Hay memorias que duran meses. Hay células memoria que duran 10 años. Depende de la célula memoria. Por eso a veces nos vacunamos cada 10 años, a veces nos vacunamos todos los años y a veces nos vacunamos contra algo una vez en la vida. Entonces, este linfocito T memoria queda. Este linfocito T citotóxico efector es el que va a hacer el efecto. Si se llama citotóxico, quiere decir que va a secretar cosas tóxicas para la célula. De hecho, lo que secreta son enzimas que se llaman granzimas y perforina. ¿Qué hacen? A la célula infectada le liberan las perforinas, le hacen agujeros, liberan granzimas, que son enzimas proteolíticas. Entonces la célula infectada se muere por apoptosis. La apoptosis ustedes ya la vieron. Era una muerte de la célula programada. Entonces, el citotóxico me va a matar la célula que había sido infectada. Fíjense que acá el citotóxico se activó sin ayuda del helper. Se activó directamente reconociendo él el antígeno expuesto en un complejo de histocompatibilidad 1. ¿Se entiende esto? Esta activación del citotóxico. Sí. Bien, entonces, yo les dije que había otra opción, que era que lo ayude el linfocito T helper, puntualmente el helper 1. Entonces, ¿cómo sería esa relación? Miren, ¿cómo sería la relación? Necesito que acá presten atención porque esta relación es como la más enroscadita de todas, diríamos. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cómo activo a un citotóxico con ayuda de un helper, puntualmente del helper 1? Entonces, miren lo que pasa acá. Tengo el linfocito T helper, el linfocito T citotóxico, y acá tengo la célula presentadora, la CPA. Esa célula presentadora
tiene complejo de histocompatibilidad 2, complejo de histocompatibilidad 1. ¿Por qué tiene el 2? Porque todas las células presentadoras tienen complejo de histocompatibilidad 2. ¿Por qué tiene el 1? Porque las células con núcleo tienen complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, como la célula presentadora es célula presentadora y a su vez una célula nucleada, tiene los dos complejos de histocompatibilidad. ¿Qué puede ser esta célula presentadora? Repito, un macrófago, una célula dendrítica, un linfocito B. Esas son las células presentadoras. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, estamos haciendo una relación entre el helper y el citotóxico. Entonces, ¿cómo es la relación? Mi célula presentadora, supongamos que agarra un virus o una bacteria, la degrada y expone en el complejo de histocompatibilidad 2 el antigénico, el determinante antigénico que es este que está acá. A su vez, expone moléculas coestimuladoras. ¿Y para qué? Para activar al linfocito T helper que yo tengo acá. ¿Qué tiene ese linfocito T helper? Se los dibujé recién en el Paint. Tiene TCR, que es el receptor que me va a reconocer el complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico. Tiene receptor de moléculas coestimuladoras. Cuando se produzca la interacción, cuando este receptor reconozca las moléculas coestimuladoras y este TCR reconozca el complejo 2 unido con el determinante antigénico, me activa el helper. ¿Qué hace el helper cuando se activa? Sintetiza interleucina 2, se diferencia, prolifera, produce células memorias, células activas. Y acá está lo difícil. Escuchen bien. ¿Cómo hace para activar al citotóxico? Bueno, el helper 1 lo que hace es libera sustancias químicas que hacen que mi célula presentadora de antígeno exponga en su membrana moléculas coestimuladoras para poder activar al linfocito T citotóxico. Miren, acá tengo el linfocito T citotóxico, acá tengo su receptor de moléculas coestimuladoras, su TCR, pero miren en la célula presentadora. Tengo el complejo de histocompatibilidad 1 con el determinante antigénico, pero no tengo moléculas coestimuladoras. Entonces yo les dije en un principio, sin moléculas coestimuladoras no hay activación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vieron que acá no está? Cuando el helper se activa, el helper 1 hace que mi célula presentadora exponga las moléculas coestimuladoras, acá están, y ahí, al exponer las moléculas coestimuladoras, las reconoce el receptor de moléculas del citotóxico y se activa el citotóxico. Quiere decir que el helper no es que activa directamente al citotóxico, sino que lo que hace es que mi célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras, que son estas, para poder activar al citotóxico. Entonces acá he activado el citotóxico, pero con ayuda de un helper 1. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entendió? Y lo vuelvo a explicar. No, no se entendió. ¿Se entendió? Bien. Entonces, hemos visto cómo activar un citotóxico sin ayuda del helper o con ayuda de un helper. Puntualmente recuerden que es con ayuda de un helper
1. Y aclaro esto porque el helper 2 me va a activar otra cosa que vamos a ver enseguida. Entonces, yo active el citotóxico por esta vía o lo active por esta vía, de cualquiera de las dos maneras lo que va a hacer el citotóxico es la misma. Es liberar enzimas, que se llaman granzimas hiperforinas, que me van a producir la apoptosis de la muerte, o sea, la apoptosis o muerte celular de la célula infectada. Ojo chicos, porque uno viene como acostumbrado que siempre hay que atacar el antígeno. Ah, tengo que atacar la bacteria, tengo que atacar el virus. Ah, el anticuerpo se une con el virus. Claro, sí, eso en el linfocito B. Pero los linfocitos T no actúan directamente con el antígeno. Lo que hacen es actuar sobre las células que han sido infectadas por ese antígeno. Entonces, por eso acá el citotóxico me rompe la célula infectada por el antígeno. No ataca directamente el antígeno, sino que ataca la célula infectada, produce una apoptosis de mi propia célula que estaba infectada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, hemos visto el citotóxico. Vamos con el helper. Recién les mostré un poquito el helper, cómo activarlo. ¿Qué les dije yo? El helper, para activarse, necesita reconocer el antígeno expuesto en una CPA unido a un complejo de histocompatibilidad 2. ¿Por qué en una CPA? Y porque las únicas que tienen complejo de histocompatibilidad 2 son las células presentadoras. Es decir, lo único que puede activarme a un linfocito T helper son las células presentadoras de antígeno. Porque el helper solo reconoce complejos de histocompatibilidad 2. Es esto que les he mostrado acá. Acá están viendo la activación de este helper que tiene su TCR, su receptor de moléculas coestimuladoras, y está reconociendo a una célula presentadora que tiene el complejo de histocompatibilidad 2 expuesto con un determinante antigénico, y acá están las moléculas coestimuladoras. Esto acá hay una activación del helper. Lo que pasa es que yo lo relacioné con el citotóxico, pero acá hay una activación del helper. Cuando el helper se activa, chicos, pasa exactamente lo mismo que vimos antes. ¿Qué quiere decir que pasa exactamente lo mismo que vimos antes? Va a sintetizar interleucina 2, va a exponer el receptor, va a proliferar, me va a producir helper memoria y helper activos, y a su vez los helper activos se pueden diferenciar en helper 1 y helper 2. El helper 1, vimos recién el efecto. Por ejemplo, actúa activando a los citotóxicos. También el helper 1 actúa activando a los macrófagos. Libera interferón gamma que activa a los macrófagos. El T helper 2 me va a activar a los linfocitos B, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, acá vimos cómo un helper 1 me activaba un citotóxico, de manera indirecta, pero lo activaba. Acá vamos a ver ahora cómo el helper 2 activa a un linfocito B. Entonces, miren, acá tienen esta imagen donde les muestra que lo siguiente, esto es una célula dendrítica que actúa como CPA, englobó una bacteria, la fagocitó, la degradó. Si es una célula dendrítica, tiene complejo de histocompatibilidad 2 y ha expuesto sobre ese complejo el determinante antigénico. Esto que tienen acá es un helper. Acá está su receptor. ¿Qué va a hacer? Va a reconocer eso, se va a activar, lo que les acabo de decir, va a secretar interleucinas 2, va a proliferar,
y se va a dividir. Ojo con esta imagen, porque acá pareciera como que el helper se divide en linfocito T y linfocito B. No, chicos. Lo que está indicando acá es que el helper, cuando se divide en helper 1, me activa al linfocito T citotóxico. Y cuando se divide en helper 2, me activa el linfocito B. No es que el helper, porque esta mañana me dice uno de los chicos, Dani, entonces el helper se transforma en citotóxico y en B. No, por ahí acá la imagen le falta como una parte donde te dice, bueno, el helper se diferencia en helper 1 y te activa el citotóxico, helper 2 te activa el linfocito B. Entonces, vamos a ver la relación entre el helper 2 y el linfocito B, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo es esa relación? Miren, primero que todo, recuerden que lo siguiente. Recuerden que el linfocito B también es célula presentadora de antígeno. No solamente los macrófagos y las células dendríticas son células presentadoras de antígenos, sino también los linfocitos B. Entonces, ¿qué vemos acá? Esto lo vieron el lunes con la Ani, perdón. ¿Qué vemos acá? Acá vemos lo siguiente. Un linfocito B que tiene un anticuerpo en su superficie que ha reconocido un epitopo de un virus. Acuérdense que el epitopo es la región del virus que se une al paratopo del anticuerpo. Esto lo vieron en presencialidad el día lunes, que es la unión del antígeno con el anticuerpo. Esto es del linfocito B. ¿Qué pasa? El anticuerpo reconoce el virus, se forma un complejo antígeno-anticuerpo, ese complejo mi linfocito B lo mete para adentro, diríamos, y lo degrada. Chao, te fuiste. Chao, virus. Ahora, esos restos de virus que me quedan a mí son los determinantes antigénicos. Se van a unir al complejo de histocompatibilidad 2 y el linfocito B lo va a exponer sobre su membrana. Acá tengo el linfocito B con el complejo de histocompatibilidad exponiéndome el determinante antigénico del virus que había entrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el linfocito B le exponga el determinante antigénico con el complejo, me va a activar el helper, porque yo les dije que el helper se activa cuando reconoce en su TCR un complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este helper se va a activar, se va a dividir en helper 1 y helper 2, me va a producir helper memoria, pero a su vez el helper 2 libera sustancias que activan al linfocito B. Esta relación entre los dos se llama reconocimiento ligado. Los dos tienen que reconocer en el virus el mismo epitopo. Entonces, el linfocito B le expone el antígeno en un complejo de histocompatibilidad 2, activa al helper, pero a su vez el helper 2 me libera sustancias que me activan al linfocito B. Entonces, ¿qué hace el linfocito B cuando se activa? Lo vieron con la ANI. Produce células B memoria y células B plasmáticas. Y las células B plasmáticas son las que producen los anticuerpos que van a atacar a ese virus cuando entre. Entonces, esta es la relación entre el helper 2 y el linfocito B. Acá lo vemos con un virus y acá lo vemos con una bacteria. Fíjense que pasa lo mismo. Acá tengo la bacteria, se forma el complejo antígeno-anticuerpo, entra, lo degrada la bacteria, lo une al complejo de histocompatibilidad 2, lo expone y de esa manera activa al helper o colaborador. El colaborador se activa
y el helper 2 me libera sustancias que activan al linfocito B. El linfocito B se activa, produce células plasmáticas y células memoria, y acá están los anticuerpos que produjo la célula plasmática. Entonces es como una relación, por eso se llama reconocimiento ligado, porque tanto el linfocito B como el linfocito T helper tienen que reconocer al mismo, exactamente al mismo epitopo del virus. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que necesiten que les vuelva a explicar? No, yo creo que por el momento no. ¿Los demás? ¿Algo que no se haya entendido? Entonces, chicos, a ver, ustedes en el video que hoy les mandé vieron la interacción, o mejor dicho, la activación de los linfocitos T y, en general, el citotóxico y el helper. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Podemos decir que hay una relación. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto que, por ejemplo, un helper cuando se activa, me puede activar a un citotóxico por un lado y a un linfocito B por el otro. Pero a su vez, chicos, el citotóxico solo, sin ayuda del helper, también se puede activar. Y el linfocito B solo, sin ayuda del helper, también se puede activar. Entonces, esto que hemos visto hoy es como una interacción de toda la inmunidad adaptativa, de los linfocitos B con los linfocitos T. Toda la interacción de lo que vendría a ser la inmunidad adaptativa, componente celular y componente humoral. Ustedes, en el apunte de clase, en la página 20, si no me equivoco, tienen este cuadrito que tenemos acá. Lo voy a dejar para mañana esto porque ya no nos queda tiempo. Pero, ¿qué es esto? Me van a decir, ¿qué es esto? Esto es una interacción de todo lo que han visto en Inmune, o de la gran mayoría, porque les está relacionando la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué es esto? Antes, cuando ustedes iban presencial todo el tiempo, se los hacíamos hacer ustedes. Porque uno piensa, chicos, que por más que, a ver, nosotros les explicamos primero la inmunidad innata, los dos componentes, después la inmunidad adaptativa, los dos componentes. Pero no es que actúa o la inmunidad innata o la adaptativa. O primero la innata y dice, ah, bueno, chau, adaptativa, no actúes. No, hay una adaptación en conjunto. Hay una integración de las inmunidades. Mi sistema inmuno es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se presenta un patógeno, no es que se activa o la innata o la adaptativa, o el linfocito B o el T. No, hay una activación general. Entonces, ustedes tienen que entender esa activación general. Entonces, este cuadro que tienen ahí refleja eso, la integración de la inmunidad innata con la adaptativa. ¿Qué les voy a pedir yo? Primero, chicos, que por favor, para mañana... Ah, Andy, vos me preguntaste que qué pasa después que el linfocito B libera los anticuerpos y se unen al patógeno. Y depende de lo que el linfocito B haga. Porque, por ejemplo, puede hacer que el anticuerpo puede que el antígeno no entre a la célula, o opsonizar a ese antígeno, o activarme el sistema de complemento, o estimularme la citólisis de ese microorganismo, dependiendo de la función que cumpla ese anticuerpo en particular. Porque todos los anticuerpos cumplen distintas funciones. De hecho, ustedes cuando vieron con el lunes con la profe las funciones de los anticuerpos, ustedes vieron que podía ser neutralización, opsonización,
activación del complemento, citólisis. Entonces, dependiendo del tipo anticuerpo, podrá ser la citólisis del microorganismo, es decir, que se rompe el microorganismo, o neutralizarlo para que no se pueda unir con tu célula, u opsonizarlo para que los macrófagos vengan y se lo coman, dependiendo del efecto del anticuerpo. Cumplen distintos efectos, depende del anticuerpo, básicamente. Pero sí, algún efecto sobre el antígeno va a hacer. O no lo va a dejar entrar, o lo va a matar, o va a activar el complemento para que el complemento lo mate, o no va a dejar que se una a tu célula, dependiendo de la función que cumple el anticuerpo. ¿Se entendió? Bien, muchachos, entonces, para mañana, por favor, lean la unidad, chicos, y traten de interpretar qué es lo que me está diciendo este cuadro. Nosotros mañana, apenas empecemos la clase, vamos a ver justamente esto. Vamos a ver esta interacción que hay entre la innata y la adaptativa, pero necesito que lean la unidad para que lo entiendan. Mañana es la última clase de inmune y ya la semana que viene arrancamos circulatorio. Entonces, por favor, traten de leer la unidad para mañana. Así podemos ver bien cómo integrar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. ¿Se entendió, chicos? Sí, Bueno, que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Porfa, lean la unidad para mañana. Chau, chau. Que tengan linda tarde. Hasta vale, mañana. profe. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.